Hola, hola chicos, ¿cómo se encuentran? Yo muy bien, gracias a Dios. Espero que igualmente ustedes estén con toda la actitud, con mucha salud. Tenemos un nuevo video, una nueva clase por acá sobre los elementos químicos, dirigido más que todo a chicos de 10º nivel en el campo de la química, ¿verdad? En el área de la química, así que espero sacarle bastante provecho a esta presentación. Para iniciar, creo que vamos a iniciar con lo más importante, que es, ya que vamos a hablar de los elementos químicos, bueno, es saber qué es un elemento químico, ¿verdad? Dicen que un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase, en su forma más simple. Posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada por su número atómico, aun cuando éste pueda desplegar distintas masas atómicas. Bueno, acá varios términos como masas atómicas, como número atómico, este, vamos a verlas ahorita cuando estudiemos los componentes de un elemento. Pero en general, entonces, un elemento químico necesitamos saber que es un tipo de material, de materia constituida por átomos de la misma clase. Esa es, digamos, su concepto más simple. Posee, dice, que un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única. Esto más que todo ya nos está hablando de los grupos que pertenecen en la mencionada tabla periódica. Entonces ya sabemos que es un elemento químico, ¿verdad? Es una materia que posee solo átomos de la misma clase, no átomos diferentes, no, todos son iguales. Acá abajo tenemos una pequeña imagen de algunos ejemplos, como es el azufre, este de acá, el radio, el boro, el lantano y la protanactina. Entonces, vamos a ver qué son cada uno de ellos. Bueno, entonces ya sabemos que es un elemento químico. Ahora vamos a saber cuál es el origen de sus nombres y su símbolo, de dónde salieron estos, ¿verdad? No es solo que cada uno está ahí y ya, todo tiene un origen, un porqué. Dice que la mayoría de los símbolos químicos se derivan de las letras del nombre del elemento, principalmente en español, pero a veces en inglés, alemán, francés, latín o ruso. La primera letra del símbolo se escribe con mayúscula y la segunda, si hay, con minúscula. Los símbolos de algunos elementos conocidos desde la antigüedad proceden normalmente de sus nombres en latín. Entonces ya vemos que eh, el origen del nombre de cada símbolo es principalmente por, digámoslo, los abreviamos, depende del nombre que tengan, pero este nombre más que todo es en latín. Estos símbolos son antiguos, ¿verdad? Esto viene desde años, no es que se formó, digamos, la semana pasada. Entonces aquí tenemos una tablita donde tenemos algunos ejemplos. Ejemplo número 1, el cobre, que en latín se nombra cuprum. Por eso su símbolo es Cu, el Q, representación del cobre. Y como lo dice, su primer letra es en mayúscula y la que la acompaña es en minúscula. La plata, que en latín se nombra argentum y por eso su símbolo es Ag. El oro, que se domina en latín aurum y por eso su símbolo es Au. El hierro, ferrum, su símbolo es Fe. El plomo, plumum, y su símbolo, su representación es PB, perdón. Y el sodio, natrum, que por eso se representa como Na. Entonces, en todos los campos podemos ver que la primera letra siempre es mayúscula, la de acá.
y la que la acompaña siempre es minúscula, sin importar si es vocal o lo que sea, igual va a ser minúscula. Y podemos observar que aunque en el lenguaje, digámoslo español, no le encontramos relación al Q con el cobre, ya que digamos no lleva ninguna U, es porque su nombre en latín sí lo relaciona, ¿verdad? O también decía que podía estar en alemán, inglés o francés. Entonces es por esta referencia, por eso es que los símbolos se representan así, los elementos, por el nombre que tienen, por sus letras. Vamos a proseguir analizando la imagen de un elemento como esta que tenemos acá enfrente y cómo se identifica, cómo sabemos que son todos esos números que acompañan, digámoslo así, el cuadrito de cada elemento en la tabla periódica, qué significa cada una de estas características que presenta cada elemento. Entonces voy a tomar el lapicito por acá para subrayar y vamos a comenzar en orden. Entonces vamos a comenzar por acá arriba. Este primero se me denomina la masa atómica. ¿Qué es la masa atómica de un elemento? Bueno, en química se le llama masa atómica a la masa de un átomo realmente, la cual se compone, esta masa, digamos, del átomo se compone del total de la masa de protones y neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, esta masa, 55.845, es la suma de la masa de los protones y neutrones de este elemento del hierro, ¿verdad? Esa es una masa atómica. Es muy diferente al peso atómico o a la masa atómica relativa o al número atómico o al número másico o al número de masa. Son cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Esta masa se encuentra representada en cada uno de los elementos de la tabla periódica. Todos los elementos, digamos, se va a ver en cada uno de los elementos y bueno, ya sabemos que es verdad la suma de la masa de los protones y neutrones, perdón. Seguimos con la energía de ionización, que es esta segunda que tenemos, que acá es de 762.5. Bueno, la energía de ionización, también llamada potencial de ionización, es la energía que hay que suministrarle a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancarle el electrón más débil que tiene retenido, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental. Y por acá, bueno, esto es una composición, ¿verdad? Son puros pequeños. Pero digamos que por acá, este es el que tiene más débil retenido. Entonces, ¿cuál es la energía de ionización? La energía que vamos a ocupar para arrancarle este pequeño electrón más débil. ¿De acuerdo? Esa es la energía de ionización. Luego el símbolo químico, que bueno, es la representación del elemento, que fue lo que hablamos anteriormente. En este caso, se representa mediante F mayúscula, E minúscula, que se lee como Fe, y su nombre es hierro, ¿verdad? Hierro. Acá, bueno, primero tenemos el símbolo químico, que sería Fe, y debajo de él vamos a encontrar el nombre, que como les digo sería hierro. Luego seguimos con la configuración electrónica, que en este caso la configuración electrónica me indica la manera en la cual, digamos, que los electrones se estructuran, los electrones de este elemento, cómo se comunican o se organizan en un átomo de acuerdo con el modelo de capas tectónicas electrónicas o capas electrónicas, lo llamamos comúnmente, en el cual las funciones de las ondas del sistema se expresan como un producto de órbitas del electrón, del elemento. Entonces, este temita sí es ya un poco más divertido para verlo más a fondo, pero entonces esta configuración electrónica lo que me va a indicar es la forma en la
cual los electrones de este elemento se me estructuran, se me comunican o se me organizan en este átomo de acuerdo con el modelo de las capas electrónicas, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a este otro lado donde iniciamos con el número atómico, por acá, que tenemos el 26, ese es el número atómico, y decimos que un número atómico es el número total de protones que tiene cada átomo del elemento, ¿de acuerdo? Se representa, bueno, con la letra Z, que aquí no está. Esta se puede decir que es la referencia representación de un elemento, ¿de acuerdo? Entonces yo te digo, ¿cómo me puedes, el elemento 26? Vos sabes que yo ya te voy a estar hablando del número atómico del elemento, que es el cual tenés que buscar, ¿verdad? La, la electronegatividad, que es la que sigue, dice que es la capacidad de poder, de un átomo, la capacidad que tiene un átomo de poder atraer a los otros electrones hacia él mismo, ¿de acuerdo? Como atrapar electrones, la capacidad que tenga él de llamarlos, nos faltó en la imagen anterior de donde explicábamos los componentes de un elemento, el estado de oxidación, que es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte del compuesto de otra especie química, ¿verdad? El número, digamos, o el grado, el nivel donde él se va a oxidar, ¿de acuerdo? Ok, por acá ya entramos con el tema de la tabla periódica. La tabla periódica es, digámoslo así, valga la redundancia, la tabla donde se representan los elementos químicos y donde cada elemento químico va a estar representado como lo vimos ahorita con esas características en su cuadrito. Entonces es una tabla de, digámoslo así, de puros cuadritos. Ejemplo, vean la imagen que tenemos acá. Bueno, acá la estamos representando es con colores por su clasificación y en bolitas. Pero digamos que, bueno, más adelante la vamos a ver en una imagen que son cuadros, son puros cuadros donde están todos los elementos y donde obviamente los podemos ubicar, ¿verdad? La tabla periódica, un poquito de historia, dice que desde tiempos más remotos los químicos han tenido la necesidad de representar los elementos químicos simbólicamente, ¿de acuerdo? Además de ordenarlos y agruparlos de manera sistemática. Todo esto con la finalidad de simplificar su estudio para comprender mejor su comportamiento químico, así como los múltiples compuestos que lo forman. Entonces quiere decir que la creación de esta tabla es fundamentalmente para tener un mejor manejo, un mejor entendimiento, un mejor análisis, aprender a comprender más estos elementos desde todo punto, como lo nombra aquí, que ejemplo para ordenarlos, para agruparlos de manera sistemática, ya que pues, vamos a ver que hay elementos de diferentes tipos para diferentes cosas, digamos, o con diferentes finalidades en diferentes estados de la materia, que se utilizan unos más que otros. Entonces, esto es lo que se necesitaba, ¿verdad? Agruparlos, acomodarlos, y para eso está la tabla periódica. La tabla periódica dice que son quizás las palabras con las que se asocia más comúnmente la química, se le considera la piedra roseta de la naturaleza. Entonces, ciertamente es así, siempre es como tabla periódica química, elementos químicos. Entonces, lo podemos ver así, ¿verdad? La tabla periódica nos va a representar un orden, un nivel, una estructura de lo que son los elementos. Muy bien, ahora sí tenemos ya la imagen clara de lo que es una tabla periódica de los elementos, ¿verdad? De acá podemos observar, como les decía, que son, bueno, la representación de la tabla son puros cuadritos pequeños. Bueno, en este caso los podemos observar de diferente color. ¿Por qué? Porque así va a ser la forma, una de las formas en que vamos a clasificar estos elementos, ¿de acuerdo? Los vamos a clasificar de acuerdo a la posición, de acuerdo al color y otras características. Pero antes vamos a mencionarles que en la actualidad la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas. Las filas son, digamos, para allá,
¿De acuerdo? Ven que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Y tenemos horizontales, y tenemos los periodos que son estos grupos que son para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, estos 118 elementos están distribuidos en 7 filas horizontales, que son estas que mencionamos, llamadas periodos. Todas las que están, digámoslo, acostaditas son periodos. Y las que están verticales, que son hacia arriba, se me van a llamar grupos, que son 18, son más, ¿verdad? Entonces, si nos vamos, ejemplo, vean acá donde tenemos el oxígeno, que me están mencionando lo que acabamos de ver en la representación del elemento, ¿verdad? Tenemos su representación, que es la O, tenemos el oxígeno, su nombre, tenemos la masa atómica y el número atómico. Vemos que aquí está diferente el lado, pero es relativo, o sea, tenemos que saber identificar. Y el símbolo químico, bueno, pues como les dije, sería la O para el oxígeno. En este caso no trae todas las características que estábamos analizando anteriormente, pero sí las necesarias. Entonces, en el grupo 1, que sería hacia abajo, verticalmente, y en el periodo 1, que sería horizontalmente, o sea, estamos hablando del hidrógeno, este que tenemos acá. Vean que esta parte de acá me tiene los colores y cómo se llama. Entonces, vamos a iniciar en orden, digamos, de la tabla, no de eso de acá. Entonces, en el orden de la tabla comenzaríamos por este color como naranja, que me están hablando del hidrógeno, que es un no metal, ¿de acuerdo? Luego tenemos este azul oscuro, que me habla de los metales alcalinos, este acá, desde donde vemos que dice Li hasta Fr, son metales alcalinos. Luego podemos observar los alcalinoterros, acá en el grupo 2, que es esta fila de acá, la color como amarilla. Luego nos vamos al grupo más grande, que son los metales de transición, que son todos estos celestes. De acuerdo, están formados desde el grupo 3 hasta el grupo 12. Y desde el periodo 1 hasta el 7, digamos, son grandes, son los más grandes, el grupo más grande. Luego siguen, digamos los morados, que son otros metales nada más. Este color como rosado se llaman los metaloides, estos de acá. Luego otra vez tenemos los no metales, igual que el hidrógeno, estos color como naranja. Este color verde amarillo, digámoslo verde agua, me representa los halógenos, y este verde oscuro me va a representar los gases nobles, ¿de acuerdo? Entonces, importante saber representar esos o saber dónde se ubican. ¿Por qué? Porque ejemplo, si te dicen, ok, busquemos un metal alcalino, entonces vos por lo menos ya vas a saber dónde ubicarte. Ya no vas a comenzar, ¿verdad? A buscar por todo lado, a ver de qué será un metal alcalino, ¿verdad? ¿Dónde lo encontraré? O igual si te dicen busquemos un alcalinoterro, tú ya vas a saber qué es, ¿verdad? Eso hablando de la parte, digámoslo, superior de la tabla. ¿Por qué? Porque aquí en esta otra parte tenemos otros dos, digámoslos, que están formados por los lantánidos y los actínidos, estos dos de acá. Sí se puede decir que son menos frecuentes o menos utilizados en la práctica o uso cotidiano, digamos así, de la tabla, pero igualmente, ¿verdad?, de real importancia, porque por algo los tenemos ahí. Pero sí, como les decía, es muy importante saber, ejemplo, dónde están ubicados y qué significa también cada uno. Porque si a vos te dicen, búscame, ¿qué te digo?, el bario,
y de ahí no te dicen, ejemplo, si te acostumbraste a buscarlos por el color que yo te estoy diciendo o más o menos por el grupo que se encuentre, no sabes su símbolo, de ahí simplemente te van a la vida buscándolo, ¿verdad? Como dicen, si en este caso no trae, digamos, ven el nombre acá abajo del elemento. Entonces vos sabes que el bario es Ba y es un alcalino terro, ¿ok? Ya lo encontré, listo. Así de fácil, ¿verdad? Entonces es muy importante cómo se logra haciendo esto con la práctica constante, con repasar bastante esta tabla, porque no es que te la vas a aprender de un día para otro, ¿verdad? Es importante saber que a partir de elementos podemos formar compuestos. A partir de los elementos que acabamos de ver en la tabla, que son 118, ¿verdad? Muchísimos, podemos formar cantidad indefinida de compuestos. Entonces vamos a ver un ejemplo fácil de entender cómo es este. Ejemplo, este elemento celeste va a ser el oxígeno, este compuesto naranja va a ser el hidrógeno, perdón, este elemento, este color como morado, digamos, va a ser el nitrógeno, y este verde va a ser el carbono. Ok, son 4 elementos diferentes que yo tengo aquí, pero quiero que vean lo que va a pasar cuando yo los mezclo unos con otros. Igual no tienen que ser todos, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos que el morado era el nitrógeno y el celeste era el oxígeno. ¿Qué pasa cuando yo uno el nitrógeno con el oxígeno? Bueno, voy a tener el compuesto denominado no, digámoslo en mayúsculas, que llamaremos monóxido de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno. ¿Qué pasa cuando yo uno dos átomos de hidrógeno? Aquí tengo uno, acá tengo otro, con oxígeno. Bueno, tengo el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo saco acá a su escritura, que esto ya es otra parte de la química, ya vamos a ver que tengo el agua, H2O, ¿verdad? Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Qué pasa si por acá yo uno una de nitrógeno y en este caso dos de oxígeno? Ok, tengo dióxido de nitrógeno. Y finalmente, si uno una molécula de carbono y dos de oxígeno, este oxígeno me quedó abierto, tengo dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Tengo CO2, que es otro compuesto muy común de nombrar o de utilizar, ¿verdad? Quiere decir que tengo una molécula de carbono y dos de oxígeno, que es la representación que tengo aquí mismo. Entonces es importante saber que con cada elemento puedo formar infinidades de compuestos, ¿verdad? Entonces ya sabemos bastante un poco sobre los elementos, su representación, eh, varias características, pero es importante saber también cuál es la naturaleza de estos elementos, o por lo menos tener una idea de qué son resultados, o de dónde salieron, o de dónde aparecieron, ¿verdad? Todos estos elementos que son totalmente vitales, necesarios. Entonces, vamos a ver. Dice que en la actualidad se conocen, como mencionábamos, 118 elementos químicos, aunque no todos ellos abundan de igual manera en la naturaleza. Unos son más escasos que otros, ¿verdad? El elemento con mayor presencia en el universo es el hidrógeno, el primero que teníamos en la tabla periódica, ¿verdad? Que es el combustible de las estrellas. Y en el segundo lugar se encuentra el helio. Qué interesante, jamás pensaríamos que fuera el helio, ¿verdad? Otro elemento abundante en la corteza terrestre serían el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el hidrógeno, que son abundantes, ¿verdad? En la corteza terrestre. En cuanto a la corteza y la atmósfera terrestre, donde se concentra la vida de nuestro planeta, el más abundante es el oxígeno, totalmente, ¿verdad? Que se cuenta preferiblemente en forma de agua. Y el siguiente sería el silicio, que aparece sobre todo en la forma de rocas y arena. Vean qué importante todo lo que vamos descubriendo. En las rocas y arena tenemos cantidad de silicio
y el más presente en lo que ya es la vida en el planeta Tierra, sería el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno es súper importante eh, para los seres vivos, y dice que se encuentra preferiblemente en agua. Qué importante saber ese detalle. Como mencionábamos, todos los elementos son de gran importancia, son eh, vitales, unos más que otros, podríamos decir, pero realmente la importancia que mantienen estos elementos es, bueno, indispensable, ¿verdad? Podríamos decir. Y vamos a ver entonces, en palabras más teóricas, por qué lo mencionamos de esta manera. Dice que los elementos químicos forman parte de todos los seres vivos para poder vivir, para poder desarrollarse, para poder obtener nutrimentos, entre un sinfín de funciones más, como les mencionaba, y es por eso que son importantes los elementos químicos en la estructura de los seres vivos, porque gracias a ellos se forman biomoléculas de proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Qué pasa? Que con la formación de estas biomoléculas, ya estas son necesarias, también indispensables para poder desarrollar otros procesos vitales que se necesitan en la vida, ¿verdad? Entonces vea que todo lleva una cosa a la otra, ¿verdad? Es como una cadena de desarrollo. Se llaman bioelementos o elementos biogénicos los elementos químicos presentes en los seres vivos. Los cuatro más abundantes serían el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Se denominan bioelementos primarios y constituyen el 95% de la materia viva. Qué importante. Entonces, véanlo de esta forma, que para que no se nos olvide, podríamos decir que los elementos que constituyen el ser vivo los podemos resumir en CHON, ¿verdad? En CHON, para que no sea tan complicado acordarnos de cada nombre. Otros elementos también forman parte de los seres vivos en no menos importancia, pero sí en menos proporción, como serían los secundarios, ¿verdad? Que aquí tenemos algunos ejemplos también: el magnesio, el azufre, el sodio, el potasio, el fósforo. Entonces es importante saber, más que todo, lo importantes que son en la formación de biomoléculas, en la formación para los procesos importantes del desarrollo de la vida, y los elementos más importantes o primordiales en la vida del ser vivo también. Chicos, como les decían, bueno, aquí tenemos una representación más bonita, ¿verdad? Que solo de que yo se los diga, digamos, o de leerlo o de saberlo. Como ven, acá al lado izquierdo tenemos los cuatro elementos más importantes en nuestro cuerpo. Lo que yo les decía, tenemos el oxígeno en primer lugar, como podemos observar, con un 65%. Acá tenemos el elemento, eh, un 65%, bastante. Luego el carbono, con un 18,5% de porcentaje de presencia en nuestro cuerpo. El hidrógeno con un 9,5% de presencia en nuestro cuerpo, y el nitrógeno con un 3,3% de presencia. Entonces acá está oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, los cuatro compuestos más importantes en el ser vivo, o al menos lo podemos ver acá en la persona, ¿verdad? Luego tenemos otros elementos con menos presencia, como es 1,5% de calcio, 1,0 de fósforo, 0,4 de potasio, 0,3 de azufre, 0,2 de cloro, 0,2 de sodio, 0,1 de magnesio. Tenemos rastros de yodo, hierro y zinc en el cuerpo. Entonces acá en esta imagen creo que ya nos está quedando mucho más claro, ¿verdad? Más, más entretenido de comprender, pero sí es importante tenerlo claro. Y para finalizar, les coloqué por acá una actividad donde tenemos un enunciado y debemos contestar si es verdadero o falso. En teoría deberíamos hacer este ejercicio con los conocimientos que obtuvimos de esta clase,
pero si no se puede realizar así, sería bueno buscar, devolvernos y buscar las respuestas a cada uno para concretar ya los conocimientos que adquirimos, ¿verdad? De manera más, como les digo, concreta, más puntual. Entonces, son enunciados totalmente relativos a los elementos químicos, más que todo con lo que acabamos de ver del ser vivo, el ser humano. Entonces, sería importante completarlo. Ejemplo, los elementos químicos no se encuentran en los seres vivos. Ok, entonces vos decís, ¿eso es falso o verdadero? De totalmente falso, ¿verdad? Porque acabamos de ver, bueno, creo que hice mi falso muy con muchas ganas. Acabamos de ver que tenemos cantidad de diferentes elementos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Se llaman bioelementos o elementos biogénicos a los elementos químicos presentes en los seres vivos. Exactamente, lo acabamos de observar. Y bueno, así seguimos contestando el cuadro porque tampoco era la idea que yo se los contestara. Pero de esa manera hay que terminarlo. Y esta segunda parte igual de actividad de resolver, me dicen que los 4 elementos más abundantes son metales o no metales. Bueno, acá voy a contestar si son metales o no metales. ¿En qué nivel tienen sus electrones de valencia estos elementos más abundantes? Y cuáles son los metales que forman parte de los seres vivos. Bueno, eso más que recalcado, ¿verdad? También ya lo acabamos de observar. Entonces, como les digo, tratemos de contestar o al menos intentarlo con lo que adquirimos de esta clase, a ver cómo nos va.